Si conseguir la libertad financiera es algo que te atrae y que quieres conseguir, este vídeo es para ti y te va a gustar, porque te traigo algunos consejos muy útiles de cara a acelerar este proceso, pero sobre todo de cara a disfrutarlo ahora que yo ya lo he conseguido con mis 32 años de edad. Y sí, es que conseguir la libertad financiera es algo que a todos nos seduce una vez que descubrimos la calculadora de interés compuesto, la magia de invertir desde joven y de aportar periódicamente e ir viendo cómo ese dinero va creciendo con los años y multiplicándose gracias a la magia del interés compuesto. Estoy seguro que tú, si ya sabes estos términos, habrás pasado unas cuantas horas haciendo simulaciones. La regla del 4% lo que nos dice es que conseguiremos esa ansiada libertad financiera una vez que tengamos el dinero suficiente invertido para vivir de las rentas, que se da cuando, según esta regla del 4%, tengamos 25 veces el dinero de nuestros costes anuales invertido. Esta regla lo que nos dice es que si tenemos 25 veces nuestros costes anuales invertidos, podremos retirar siempre el 4% del total del dinero, que serían nuestros costes anuales, sin que nos acabase nunca el dinero invertido, porque el resto del dinero que no vendemos seguiría subiendo y revalorizándose pese a esa renta o venta del 4% anual. Obviamente a la regla del 4% hay que ponerle ciertos matices, como el tema de la inflación o los impuestos en las retiradas, que irían del 20 al 28% de las ganancias obtenidas con las inversiones. Pero no quiero complicar el punto y quiero explicarte algunas cosas que son más importantes y relevantes. Para llegar a esta cifra que cada uno tiene y que va en función de sus ingresos, de sus gastos y del retorno que puede conseguir con las inversiones, hay tres variables que uno puede tocar para acelerar el proceso. La primera sería gastar menos. Si gastamos menos, nuestros gastos anuales serán menores y, por ejemplo, si solo tenemos 1.000 euros de gastos al mes, pues sería 1.000 por 12 por 25, que sería mucho menos que si son 2.000 por 12 por 25. La segunda variable sería la de obtener mejor rentabilidad en nuestras inversiones. Obviamente, si somos capaces de obtener un 5, un 6 o un 10%, vamos a llegar mucho antes por el interés compuesto que si solamente obtenemos un 2%, que es el que pagan las cuentas remuneradas. Y por último, la tercera variable sería la de ganar más dinero. Si ganamos más dinero y mantenemos nuestro estilo de vida o lo subimos, pero no tanto como conseguimos subir nuestro sueldo, también llegaremos antes porque podremos aportar más dinero, mientras que nuestra cifra futura será la misma y por tanto tendremos más cerca la libertad financiera. Esto gráficamente se ve representado aún mejor. Si por ejemplo nuestros costes anuales son de 12.000 euros por 25, necesitaríamos un total de 300.000 euros invertidos, que para conseguirlo, por ejemplo, podríamos aportar 300 euros al mes al 6% durante, vamos a ver cuántos años, 30 años. Ahora bien, si somos capaces de obtener un 8%, vemos que necesitaríamos básicamente 5 años menos. Si por el contrario, en vez de 300 podemos aportar 600 y tenemos la misma cantidad de costes, únicamente necesitaríamos, fíjate aquí, menos de 20 años, probablemente 17 años. Como ves, cada variable que te cuento influye y mucho en cómo, cuándo y en qué momento vamos a conseguir esa cifra de la libertad financiera. El problema viene que cuando muchas personas descubren esta fórmula y la opción de invertir, empiezan a ver en su cabeza cómo recortar y empiezan a vivir de un modo que viven por debajo de sus posibilidades y con una frugalidad extrema por un objetivo vista a 25 o 30 años, con el objetivo del día de mañana ser más felices cuando están hipotecando o endeudando 20 o 25 años de su vida para llegar a un futuro en el que sí disfrutarán del dinero. Y estoy seguro que te suenan frases típicas como la de si te dejas de gastar los 5 euros en los 2 cafés que te tomas mientras trabajas, podrás ahorrar 100 o 200 euros más al mes, lo cual te acercará 10 años más a tu objetivo de libertad financiera. ¿Verdad que lo has visto sobre todo en Twitter últimamente? Esto para mí es poner el foco en la variable incorrecta, porque sí, es verdad, siempre podemos ahorrar un poquito más de aquí, un poquito más de allá, contratar un seguro que es peor, contratar un móvil que va más lento o incluso ahorrar ese dinero en el café. Pero hay otras cosas en las que tampoco podrás ahorrar mucho más. Tus hijos necesitarán un colegio, necesitarán comida, necesitarás un coche. ¿Y qué ocurre cuando solo pones el foco en recortar? Pues que también lo pones incluso en lo personal y en lo profesional muchas veces. Y como tú en tu mentalidad siempre es ahorrar un poquito en vez de dar más valor para ganar más, acabarás muy probablemente teniendo incluso una peor carrera profesional, pero sobre todo disfrutando menos del camino porque estás
estarás con esa mentalidad de escasez. En la vida y en los negocios muchas veces atraemos lo que proyectamos genuinamente. Eso no quiere decir que tengamos que aparentar o que ser alguien que no somos, pero si estamos acostumbrados solo a jugar a la defensiva, muchas veces nos van a percibir de esa manera y nos vamos a perder oportunidades que pudiesen hacer que acabásemos generando mucho más gracias a oportunidades laborales o personales y que sí pusiesen el foco en la variable correcta. Porque de las tres variables que hemos visto, la de gastar menos, la de sacar más rentabilidad en tus inversiones o la de ganar más dinero, sin duda la más fácil de mejorar y de aumentar es la tercera, la de ganar más dinero. Siempre hay un límite a lo que podemos recortar, pero nunca hay un límite a lo que podemos ganar. Si tú, por ejemplo, eres un muy buen profesional y te enfocas en cada vez dar más valor al marketplace, a tus clientes o a las empresas en las que trabajan, pues puedes ir subiendo tus ingresos un 4, 5, 6% anual y controlar la subida de gastos a la mitad de lo que te suben el sueldo y conseguir, por tanto, cada año ganar más, poder ahorrar e invertir más, pero también gastar un poquito más para ser mucho más feliz y disfrutar más del camino. En mi entorno conozco un montón de gente con 30, 40, 50 años que ha conseguido estar ganando 2, 3 o incluso 4 veces más de lo que ganaba cuando salió de la universidad. Y eso lo han hecho gracias no a jugar a la defensiva, sino a jugar a la ofensiva, a invertir agresivamente en sus habilidades personales, en sus habilidades profesionales, en montar ese negocio, en cambiar de empresa, en mudarse de país y en definitiva en dar saltos que le permitiesen atacar directamente la variable número 3, aumentar más sus ingresos y acercarse escandalosamente a la libertad financiera, pero de la mano de seguir viviendo mucho mejor. Sé que a esto hay mucha gente que me responde que aumentar los ingresos es difícil y que entonces es más fácil intentar aumentar el retorno de las inversiones, porque si conseguimos sacar un 14, 15 o 20% anual, llegaremos antes a nuestro objetivo. El problema de esto es que la mayoría de la gente que sigue esta mentalidad es la de como tengo poco, voy a hacer inversiones muy arriesgadas para sacar más rentabilidad, pero el susto viene cuando se dan cuenta que no es sostenible en la vida y en el mercado sacar rentabilidades por encima del 10, 11, 12%, 13% como mucho y acaban perdiendo el dinero por perseguir la meme coin de turno, la próxima cripto o la acción especulativa siguiente y en el camino se desilusionan, dejan de invertir y al final están en ese círculo de pobreza porque no son capaces de planificar a largo plazo. Porque si una cosa se ha visto en el estudio de las sociedades ricas es que quien más se enriquece es quien es capaz de invertir y pensar a largo plazo. Y que cuanto una persona menos tiene, menos decisiones a largo plazo toma, más arriesgadas son sus decisiones y peor le suelen ir. Con esto no quiero decir que no haya que perseguir la libertad financiera desde joven, todo lo contrario, es una gran motivación, pero lo que no puedes hacer es sacrificar tu presente por un hipotético futuro que igual incluso a lo mejor no llega, porque tampoco controlamos todos los aspectos y todos los condicionantes que hay en nuestra vida. Si hay una paradoja sobre la libertad financiera es que la inmensa mayoría de las que lo consiguen, porque son libres financieramente por el patrimonio que tienen, casi nunca dejan de trabajar, porque se da la paradoja de que solo consigues la libertad financiera si eres muy bueno en algo que te apasiona y que normalmente no quieres dejar, pues ni aunque tengas 60 o 70 o 80 años. Esto lo vemos muy bien con el ejemplo de Warren Buffett y Charlie Munger, Charlie Munger murió sin jubilarse y Warren Buffett se va a jubilar ahora a los 94 años, tras más de 60 años como CEO de Berkshire Hathaway. Personalmente, mis picos de felicidad más grande nunca han venido al ver mis números en la cuenta del banco o el retorno de mis inversiones, sino cuando estaba creando, cuando estaba ampliando equipo, cuando conseguíamos un éxito profesional, pero no por lo que suponía en la parte económica, sino por el logro de sentir que eres capaz de superarte, de aportar más valor a personas y de seguir creciendo y creciendo. Personalmente, es cierto que podría bajar muchísimo mi ritmo de trabajo y ya solo hacer algún vídeo de vez en cuando e incluso vender mis empresas. Pero la realidad es que creo que sería mucho más triste y miserable mi rutina si no tuviese nada en lo que enfocarme, porque al final creo que soy más feliz trabajando con personas, aportando valor en los vídeos, creando empresas que pueden ayudar a la gente, creando equipos, ampliando las oficinas y en definitiva con una misión, un purpose en la vida de seguir creciendo, aportando, siempre en equilibrio también obviamente de la vida personal. Además de esto, he descubierto una cosa sobre el dinero y es que es muy psicológico y no tiene nada que ver la sensación de seguridad financiera o de tranquilidad financiera con el dinero que tienes en la cuenta. Hay gente que con 50.000 euros es infinitamente más feliz y se siente más segura financieramente que otros con 1 millón de euros en la cuenta, porque al final la sensación de tranquilidad o libertad financiera viene marcada por tus expectativas, por la seguridad que tienes de los ingresos que tienes y por tu sensación de mejora en el futuro. Y mucha gente que a lo mejor tiene más patrimonio
no sabe muy bien cuánto dinero va a ganar, está en un trabajo en el que no le gusta o simplemente está jubilada y no tiene ningún otro proyecto ni ninguna nueva idea y se siente mucho más inseguro que alguien que está comenzando con 35 años, que tiene 20, 30 o 40.000 euros ahorrados y parte de ellos invertidos y siente que quiere estar haciendo durante mucho tiempo aquello a lo que se dedica y por tanto se siente tremendamente seguro a nivel financiero porque no tiene prisas ni sensación de que lo que tiene lo tiene que mantener a toda costa, sino que está pensando en generar más y crecer más. El otro día me enteré de dos historias de emprendedores que habían vendido sus startups por una auténtica millonada en Estados Unidos y que resulta que después habían entrado en depresiones súper profundas. Uno era el que había vendido Minecraft a Microsoft por 1.500 millones de dólares y el otro era el fundador de Loom, que vendió una parte de esta empresa y ahora estaba trabajando con más de 20-30 millones de patrimonio de becario en una empresa para volver a sentir el feeling de sentirse productivo, de conectar con gente y de sentir que estaba progresando en la vida, porque al final te das cuenta que el dinero no lo es todo, aunque obviamente sí que es una parte importante y tan grave es sentir problemas de vacío existencial porque no sabes qué hacer con tu vida pese a tener mucho dinero, como el de sentir estrés y ansiedad económica por no tener ni un duro ni un poquito ahorrado para un fondo de emergencia. Tenía muchas ganas de haceros esta reflexión de lo que he podido aprender tras el camino de acumular más de 2 millones de euros en patrimonio y conocer a gente con patrimonios aún mucho más grandes y ver algunos que están más felices, otros que están más infelices y transmitiros que lo importante no es tanto la meta, sino disfrutar del camino. Porque el camino, amigos, solo acaba cuando te mueres y lo importante no es planificar para un camino dentro de 20 años, sino hacer las cosas bien para asegurarnos que en 20 años no tendremos problemas o no tendremos necesidad de trabajar, pero asegurarnos, eso sí, de que disfrutamos por todo el momento hasta que llegamos a ese punto. Porque si no, llegarás a ese punto y tendrás un vacío existencial tremendo. Y al final, si algo he aprendido, es que es totalmente compatible ahorrar, invertir y crecer profesionalmente con disfrutar de la vida. Y si no lo estás consiguiendo hacer, te aseguro que no conseguirías disfrutar más de la vida por tener más dinero. Por tanto, hay que ponerse las manos a la obra para intentar crear un futuro más equilibrado en el ahora. Si esto no te aplica a ti, porque me dices, vale Javi, esto está muy bien, pero yo tengo mucho estrés económico, te voy a dar 6 sencillos pasos para dejar de sentir este estrés económico en apenas muy poco tiempo. El primero de ellos es que la mayoría de las veces el estrés económico viene de sentir que no tenemos el control sobre nuestro dinero. Y esto se soluciona de manera muy sencilla haciendo un primer presupuesto en el que contabilizas muy bien tus ingresos, gastos y sacas tu tasa de ahorro. Tu tasa de ahorro es sencillamente ver cuánto dinero eres capaz de ahorrar en proporción a lo que gastas. Si por ejemplo ahorras 200 euros al mes y ganas 2.000 euros, tendrías una tasa de ahorro del 10%. Una tasa de ahorro sana es aquella que está entre un 15 y un 25%. Por ejemplo, para 2.000 euros, un 15% sería un mínimo de 300 euros de ahorro. A partir de esta tasa, por encima, te diría que incluso puede que estés ahorrando demasiado o por debajo puede que estés ahorrando muy poco y si llega un imprevisto te pille demasiado descolocado. El segundo paso sería con este ahorro crear un fondo de emergencia que vaya de 3 a 6 meses, porque así tú vas a sentir siempre que tienes margen de maniobra. Si te echan tu trabajo, si te pones enfermo o si simplemente decides tomarte un tiempo de vacaciones para ver cómo enfocar mejor tu carrera profesional. El tercer paso sería el de eliminar la deuda en tu vida que no sea hipotecaria, especialmente la de alto interés superior al 5%. Esto es como ponerte una mochila de 15 kilos e intentar subir el Everest. Cuanto antes te la quites de encima, mucho mejor te irá el resto de tu vida. Por eso intenta eliminar la deuda cuanto antes. Para ello puedes amortizar, hacer aportizaciones extra e intentar quitártela lo más pronto posible. El cuarto paso, una vez que no tienes esta deuda o incluso en paralelo, sería el de invertir. Ya hemos visto cómo con retornos del 7, 8, 9 o 10%, que es posible conseguir, como te explico en el vídeo que te dejo aquí abajo en la descripción y que te aparecerá cuando acabemos este vídeo, podrás crear carteras de inversión que consigan multiplicar a largo plazo el dinero que vas invirtiendo sin necesidad de tú tener que esforzarte mucho más. Esta es la parte que más tranquilidad financiera da y que a largo plazo te llevará a esa libertad financiera que incluso luego tú ya decidirás si la aplicas o no, o si sigues trabajando. Invirtiendo en activos como oro, renta variable, renta fija, inmuebles o Bitcoin, podrás llegar a tener a largo plazo muy buenos retornos que multiplicarán tu patrimonio. Y por último, el paso quinto y sexto es el de reinvertir en tus habilidades personales y profesionales para conseguir ganar más dinero, que es algo que es totalmente posible, y el sexto, el de disfrutar del camino, porque sin esto de nada vale el dinero. Te garantizo que aplicando sistemáticamente estos 6 pasos y haciendo auditorías todos los años para ver cómo puedes mejorar en cada uno de estos aspectos, en 10 o 15 años te habrás cambiado la vida para siempre y sentirás una tranquilidad financiera brutal y que el día de mañana obtendrás esa ansiada libertad financiera.
financiera. Pero no te olvides de disfrutar del camino, y si lo que necesitas es aprender a cómo gestionar tu dinero y a cómo invertirlo, te dejo este curso gratuito de 1 hora en el que te cuento todo lo que necesitas saber para empezar a planificarte y a invertir. Espero que te haya resultado interesante esta reflexión. Déjame abajo en los comentarios tus dudas y nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo. Muchas gracias.